Estás escuchando En Sala de Espera por la 90.3. ¿Quién podrá apartarme de tu amor? ¿Qué concepto me hará alejarme? ¿Quién podrá comprar mi corazón? Cambiar de parecer, olvidando mi fe, ni hambre ni dolor, angustia o traición me podrán separar de tu amor. Sin miedo a nada. Hola, buenas noches, queridos oyentes. Aquí estamos en una nueva emisión de tu programa En Sala de Espera por Radio Hope 90.3 desde Quilmes, Argentina. Qué programa tan lindo. Yo estoy re contenta por el programa que vamos hoy a compartir con ustedes. El tema es un tema que nos apasiona a todo el equipo de En Sala de Espera. Nada menos que vamos a estar hablando de la Biblia, el libro de los libros. Único en su género, único en su espíritu, único. Así que estoy re emocionada con el tema. Le venía diciendo eso a las chicas. Y aquí estamos, todo el staff, así que ya le estoy dando la bienvenida, la muy buenas noches a la productora, a la ejecutiva de este programa, que se está preparando con todo para este mes de junio. Un mes muy especial porque se viene el Mundial de Fútbol. Sí. Estamos en breve verán las novedades. Así que bueno, visiten nuestra página. Se van a sorprender. Estas mujeres serias y formales se van a sorprender. Bueno, muy buenas noches a la productora, como estaba diciendo, Adriana Barraza. Buenas noches a todos nuestros oyentes, una vez más, un placer compartir con ustedes este tema tan importante, la Biblia, la que ha cambiado nuestra vida, ¿no? A través de la lectura. Y bueno, sí, con novedades, recién acabamos una sesión, una producción de fotos, y bueno, estamos tan organizadas que tenemos sí. Producción de fotos. Obvio, somos sí. Una radio. Sección mate. Sí, total. Y bueno, esperando compartir este tiempo con tantas novedades y ¿cómo se llama? Que vamos a compartir, ¿no? Y data. Totalmente. Y aquí la co-conductora del programa, a nuestro lado, siempre firme y aportando, como ella solo suele hacerlo con excelencia, datos que hoy, por favor, más que nunca, cuaderno y virome. No podés dejar de anotar todo esto para después compartirlo con tus amigos, familiares, célula, etcétera. Con nosotros la profesora Alejandra Echeverri. Muy buenas noches, queridas amigas, y a la preciosa audiencia que nos está sintonizando. Infaltable, la telefonista de lujo que va a estar recibiendo tus llamados, saludos, inquietudes, quizás quieras compartir algo sobre justamente la lectura de la Biblia. Ella es nuestra telefonista de lujo. Muy buenas noches, Mónica Urbainsky. El señor operador, que también se ha integrado hoy a la sesión de fotos, no ha quedado excluido. Le damos las muy buenas noches al operador Jesús Madrid. ¿Y quién les habla? Silvana Boto de Martínez, la más seria del grupo. Nadie se lo cree, no sé por qué. Bueno, aquí estamos. Y como siempre, nosotros nos encanta que ustedes, yo sé que están ahí escuchando, son a veces un poco vaguitas para llamar, pero bueno, nos encanta cuando nos llaman, nos mandan mensajitos por Facebook. Les estamos pasando para eso las vías de comunicación. Llámanos al teléfono 4257-0821. En Facebook nos encontrás en el perfil En Sala de Espera y en el perfil Hope
es tuya. También la página www.radiohope.com.ar y nuestro correo electrónico ensaladespera@hotmail.com.ar. Si querés volver a escuchar los programas que ya fueron emitidos, o quizás se lo querés reenviar a algún amigo, algún compañero, algún pariente para bendecirlo, ¿cómo podés hacer? En la página de la radio, en nuestro perfil o en YouTube vas a encontrar los programas que ya fueron emitidos. Y aquí, bueno, quiero aprovechar unos segunditos para mandar unos saluditos de personas que nos han hecho comentarios del programa de la semana pasada. Dice que ella es una fiel oyente, que nos escucha cada martes. ¿Quién es? Ella es Norma, de Bernal Oeste. Qué bueno. Y le gustó especialmente el programa del martes pasado, cuando hablamos, ¿no?, de los medios de comunicación, Facebook, etcétera. Así que bueno, un beso grande para ella y para Lorena, las amamos. Así que bueno, gracias por las palabras de aliento que nos transmitieron. Y bueno, hay dos oyentes que también están cada martes ahí. Yo a veces le mando saluditos, a veces no. Pero bueno, hoy le voy a mandar a Cintia y a Lani. Ay, mi vida, saluditos. Así que bueno, y aquí arrancamos con el tema. Vamos a empezar a desarrollar por qué cuando hablamos de la Biblia, el libro de los libros, decimos que es única. Y he tomado como base para el desarrollo de este tema del libro Evidencia que exige un veredicto de Josh McDowell. Y como introducción quería leerles un comentario que él hace en el prefacio de su libro, que dice que la motivación apropiada para el uso de toda la información que él desarrolla en su libro es para glorificar y magnificar a Cristo, no para ganar una discusión. Y queremos decir que también ese es el objetivo de este programa, poder saber realmente fundamentar, ¿no?, nuestra fe. Y está el versículo de 1 Pedro 3:15 que justamente nos dice esto: santificad a Dios al Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Es decir que la idea inclusive de este programa no es para entablar polémica, sino para que nosotros podamos tener argumentos cuando alguien nos pregunte por qué consideramos que la Biblia es un libro único, por qué consideramos que estos libros sí están inspirados en el Espíritu Santo, por qué otros libros son apócrifos. Bueno, tener realmente el argumento y el fundamento de nuestra fe, ¿verdad? Eso es bueno, y es bueno, una de las premisas que planteamos cuando comenzamos con Ensala de Espera, que íbamos a tratar de darles a ustedes herramientas y fundamentos para que cuando alguien nos demande la razón de nuestra fe, saber en qué estamos creyendo y en qué lo fundamentamos, ¿no? Bueno, la singularidad de la Biblia, ¿por qué se considera única? Y me gustó la definición que da Webster cuando habla de que algo es único. Dice que algo único es porque es uno y especial, singular y solo, diferente de todos los otros, no tiene igual o semejante. Esto me encantó porque define realmente por qué consideramos que la Biblia es única. Realmente es diferente a todo otro libro, no tiene igual y no tiene libro semejante. Y vamos a ir viendo, a medida que lo desarrollemos hoy, los conceptos de diferentes historiadores. Es decir, que esta exposición que vamos a plantear es de un punto de vista realmente, diríamos, científico, ¿no? El profesor Monteiro Williams, que era un estudiador importante, 42 años estudió libros de todo el Oriente, así que era ex profesor de sánscrito en Boden. Era realmente un especialista del tema. Cuando él comparó todos esos libros que él había estado estudiando durante 42 años con la Biblia, ¿saben qué dijo? ¿Qué? Apílelo si quiere al lado izquierdo de su mesa de estudio, pero coloque su propia Santa Biblia al lado derecho, ella sola, completamente sola allí y con un amplio espacio entre ellos, por cuanto hay un abismo entre ella y los así llamados libros sagrados del Oriente.
abismo que separa esta de los otros en forma total, sin esperanza y para siempre. Un abismo tan profundo que no puede ser atravesado por ninguna ciencia de pensamiento religioso. Wow, qué fuerte. ¿Mm? Yo me imagino, no sé, alguien leyendo el Corán, que es el libro sagrado para el Islam, ¿no? Pero es un libro de buenos consejos. Claro. Pero el espíritu no está. Entonces ahí es donde marcamos una diferencia más que importante. Tal cual. Y vamos a ir viendo por qué la Biblia es única en diferentes aspectos. El primer aspecto que vamos a hablar es en su continuidad. Y me encantó el desarrollo que hace aquí McDowell. Dice, primero, fue un libro escrito en un periodo de 1600 años. Bien. Así como poquitito. Un detalle. Sí. Escrito a lo largo de 60 generaciones. Wow, bien. Escrito por más de 40 autores de todas las clases sociales, incluyendo reyes, campesinos, filósofos, pescadores, poetas, estadistas, eruditos, etcétera. Y acá yo les voy a pasar una listita de estos autores y cuál era, ¿no?, la actividad de cada uno de ellos, qué para interesante. viendo la variedad, A ¿no?, ver, de sí. autores. Moisés era un líder político, adiestrado en las universidades de Egipto, que convengamos, Es Ale, verdad, no era poca cosa. ¿no?, que en su época era lo Sí. máximo. Y también fue escritor de algunos libros de la Biblia. Pedro, un pescador. Claro. Amós, un pastor. Josué, un general militar. Nehemías, un copero, era el copero del rey. Daniel, un primer ministro. Lucas, un médico. Salomón, un rey. Mateo, un cobrador de impuestos. Pablo, un rabino. Vaya la variedad, ¿no?, de escritores, De actividades a las que se Claro. dedicaban. ¿no? Nada que ver la preparación humana o intelectual de cada uno de ellos, comparándolos entre ellos. Todo esto está haciendo que la Biblia sea realmente singular. Cuarto, dentro de lo que es la continuidad, fue escrito en diferentes lugares. Sí. Impresionante también esto. Yo le voy a ir nombrando algunos. Moisés en el desierto. Jeremías en una celda carcelaria. Claro. Daniel en la ladera de un cerro y en un palacio. Pablo dentro de los muros de la prisión. Lucas mientras viajaba. Juan en la isla de Patmos. Claro. Y otros en medio de los rigores de una campaña militar, como podría ser David, Sí, ¿no es sí. cierto? Quinto, fue escrito en diferentes épocas. David en tiempos de guerra. Salomón en tiempos de paz. Yo lo nombro como ejemplo, pero muchísimos más hay. Sexto, fue escrito bajo diferentes estados de ánimo. Sí. Algunos se escribieron desde las cumbres del gozo y otros se escribieron desde las profundidades de la tristeza y la desesperación. Claro. Y sí. Fue escrito, séptimo, en 3 continentes: Asia, África y Europa. Octavo, fue escrito en 3 idiomas. Es verdad. Tenemos en hebreo, En hebreo. Sí. que era el idioma del Antiguo Testamento. En Segunda de Reyes era llamado la lengua de Judá. En Isaías recibe el nombre de la lengua de Canaán, pero bueno, era el hebreo. El segundo idioma era el arameo, que era la lengua franca del cercano oriente, hasta el tiempo de Alejandro el Grande en el siglo VI. Que ahí es donde empieza, claro, toda la época del helenismo agarra, ¿no? Claro, y ahí viene el griego. El griego, por eso. Que es el idioma del Nuevo Testamento Ah. y era el idioma internacional, digamos, en los tiempos de Cristo. Tengo una data, dice que el hebreo se caracterizaba por su enorme riqueza expresiva y el griego por su elegancia y precisión. Ay, qué interesante. Qué variedad, ¿no? Qué variedad. Noveno. Incluye entre su material centenares de asuntos de controversia. ¿Qué es una controversia? Bueno, un asunto de controversia es tal que al mencionarse o discutirse crea opiniones contrarias. Claro. ¿no? Son esos temas que uno dice, cuando hay una comida en familia, no los toquemos. ¿No?
Si quiere comer en paz. Exacto, no hablemos de política, no hablemos de fútbol, porque es que genera controversia. Bueno, los autores bíblicos hablaron sobre centenares de asuntos de controversia, pero con armonía y continuidad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Hay solo una historia en desarrollo, que es la redención del hombre efectuada por Dios. El paraíso perdido del Génesis se convierte en el paraíso recobrado del Apocalipsis. Sí. Mientras que la verja que conduce hasta el árbol de la vida es cerrado en el Génesis, se abre para siempre en el Apocalipsis, ¿no? El autor Bruce observa que cualquier parte del cuerpo humano puede ser debidamente explicada únicamente en relación con el cuerpo entero. Y cualquier parte de la Biblia puede ser explicada únicamente en forma adecuada en relación con la Biblia entera. Buenísimo. Eso me encantó porque a veces el hecho de que se toman determinados versículos fuera de contexto es lo que provoca las malas interpretaciones, pero acá lo explica muy clarito. Los escritores mismos forman un número heterogéneo de personas, no solamente separados unos de otros por centenares de años y centenares de kilómetros, sino que pertenecían a los más diversos niveles de vida. Los escritos mismos pertenecen a una gran variedad de estilos literarios también. Incluyen historia, leyes civiles, penales, éticas, rituales, sanitarias, poesía religiosa, historia, tratados didácticos, poesía lírica, parábolas y alegorías, biografías, correspondencia personal, memorias y diarios personales, añadidos a los tipos claramente bíblicos de la profecía y escritos apocalípticos. Por todo esto, la Biblia no es simplemente una antología, existe una unidad en todo el conjunto. Una antología es compilada por un antologista, pero acá no hubo antologista que compilara alguien la Biblia. Que hiciera toda la obra con un hilo conductor. Exacto. El que hizo el hilo conductor, obviamente, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Pero digamos que al ser escrita por diferentes personas en diferentes épocas, en diferentes países, no hay años, en tanto tiempo. No hay otro libro que pueda tener ese criterio, ¿no? Para nada. Además, bueno, justamente tiene una conclusión de continuidad. Y acá cuenta el autor una anécdota muy interesante. Él dice que un representante de los grandes libros del mundo occidental llegó, dice, hasta mi casa, reclutando vendedores para su serie. Extendió ante mí la cartilla de las series de grandes libros del mundo occidental y estuvo hablando de eso durante unos 5 minutos más o menos. Y nosotros pasamos 1 hora y media hablándole acerca del más grande de todos los libros. Y en un momento dado de la charla, dice, lo desafié para que seleccionara de esos grandes libros del mundo occidental que él me estaba presentando, 10 de esos autores, pero que pertenecieran todos a la misma clase social. Dice, se lo hice fácil, que fueran de la misma generación, del mismo lugar, de la misma época, que tuvieran el mismo estado de ánimo, que fueran del mismo continente. Yo se la iba facilitando, que hablaran la misma lengua. No muy fácil. Bien fácil, dice, y que trataran de solamente un asunto de controversia, cuando la Biblia habla de centenares, ¿no? Pero que lo lograran hacer con armonía y pleno acuerdo. Luego le pregunté, ¿se mostrarían esos autores de acuerdo? Hizo una pausa y luego replicó, no lo lograrían. ¿Y qué resultaría de todo eso?, le pregunté. Y muy sinceramente esta persona me dijo, una mezcolanza. Como un diccionario donde te separás por letras lo que dijo cada uno. Exactamente. 2 días más tarde, esta persona rindió su vida a Cristo. Qué bueno. El tema de la Biblia. ¿Cómo explicar esto? Muy simple. Cualquier hombre que estuviese buscando sinceramente la verdad, consideraría un libro con la singularidad mencionada. Y esto hablando solamente de por qué es única, como recién mencionábamos, en cuanto a su continuidad. Vamos a ver ahora en su circulación. ¿Por qué se considera la Biblia única en su circulación? La Biblia ha sido leída
por más gente y publicada en más idiomas que cualquier otro libro. Wow. Se han producido más copias de ella en su totalidad y más porciones y selecciones que de cualquier otro libro en la historia. Algunos argumentarán que en cierto mes o año se vendieron más copias de algún otro libro, cuando sale un bestseller. Sí. Sin embargo, por sobre todo, no hay absolutamente ningún libro que alcance o comience siquiera a compararse en circulación con las escrituras. El primer libro formal que se publicó fue la Vulgata Latina, que fue impresa por la prensa de Gutenberg. Sí. Exacto. ¿Por qué es única en su traducción? La Biblia fue el primer libro que se tradujo. La Septuaginta, traducción griega del Antiguo Testamento hebreo. La Biblia ha sido traducida y vuelta a traducir y parafraseada más que cualquier otro libro existente. La Enciclopedia Británica dice que al llegar 1966, la Biblia entera había aparecido en 240 idiomas y dialectos. Uno o más libros completos de la Biblia en 739 idiomas adicionales. Un total de publicación de 1.280 idiomas. A quien se le haya traducido un libro en tantos idiomas no existe. Tengo un dato que espero que sea fidedigno. Dice que hasta el año 1932 las diferentes sociedades bíblicas del mundo habían publicado un total de 1.330.000 y pico ejemplares de la Biblia, o porciones de ella, y dice que durante los últimos años este volumen de publicaciones ha sobrepasado los 150 millones de ejemplares anuales hasta llegar a 303.400 en 1975. Impresionante. Dice que ningún otro libro puede seguir de cerca esta cifra, y entre los que lo hacen de lejos están El Peregrino de Juan Bunyan y La Imitación de Cristo de Tomás de Kempis, y ambos están basados en la Biblia. Qué bárbaro. Qué maravilla. Qué buen momento para escuchar un tema de Rocío Zapata que dice: tu palabra es lámpara a mis pies. Ya volvemos con muchísimos más datos. Si no lo tenés, prepara el cuaderno y la virome, porque esto continúa, ¿eh? Estás escuchando En Sala de Espera. Tengo temor. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Cuando tengo miedo, pienso que estoy perdida, aún allí tú estás. Y nada temeré mientras tú estés aquí. Acompáñame hasta el final. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz que alumbra mi ser. A pesar de tu amor, a veces tengo dudas. Te ruego, Jesús, sé mi guía.
Hermoso tema y tenemos saluditos. José de Espeleta nos manda saludos, nos dice que está muy bueno el programa y nos pide un tema de Tercer Cielo, cualquier tema. Bueno, te lo pasamos el programa que viene, pues ya tenemos musicalizada todo el programa, José. Así te obligamos a escuchar el programa que viene. Claro. Y tenemos a alguien que cumple años, Clotilde, feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz. Sí, agradece a Dios por todo lo que ha hecho en todas las áreas de su vida. Y bueno, nos manda como siempre un versito, chicas lindas y bonitas. Hoy Cloti sopló las velitas. Saludos a todas. Y bueno, ella siempre nos manda algún versito. Esperamos que pases re lindo este día y que bueno, lo mejor de Dios sea sobre tu vida. Tal cual, gracias Cloti. Bueno, y quería compartirles un versículo que está en Isaías 55, 10 y 11. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Me encantó porque realmente muestra este versículo lo que hace la palabra de Dios a donde llega, ¿no? Y seguimos hablando de por qué es única. Es única en su supervivencia. La palabra de Dios, la Biblia, a través del tiempo, ¿no? Ha sobrevivido. Escrita en materiales perecibles, teniendo que ser copiada y recopiada durante centenares de años antes de la invención de la prensa de imprimir. Sin embargo, eso no perjudicó su estilo, su corrección ni su existencia. La Biblia, comparada con otros escritos antiguos, tiene más evidencia manuscrita que 10 piezas cualesquiera de literatura clásica combinadas. John Warwick Montgomery dice que el manifestarse escéptico respecto del texto resultante de los libros del Nuevo Testamento equivale a lanzar a la oscuridad todos los clásicos de la antigüedad, pues ningún documento del período antiguo está tan bien respaldado bibliográficamente como el Nuevo Testamento. Los judíos los preservaron, hablando del Antiguo Testamento, como ningún otro manuscrito ha sido preservado jamás. Con su Masora, Parva, Magna y Finalis, llevaban la cuenta, escuchen esto que es muy interesante, llevaban la cuenta de cada letra, sílaba, palabra y párrafo. Impresionante. Llevaban la cuenta. Sí. Tenían clases especiales de hombres dentro de su cultura, cuya exclusiva misión era preservar y transmitir estos documentos con fidelidad prácticamente perfecta. Escribas, abogados, masoretas. ¿Quién contó jamás las letras, sílabas y palabras de Platón o Aristóteles, de Cicerón? Podríamos decir que hay control de calidad, ¿no? Sí. Sublime. Total. Imposible de rebatir esto. En relación con el Nuevo Testamento, existen alrededor de 13.000 manuscritos completos e incompletos en griego y en otros idiomas que han sobrevivido desde la antigüedad. Ninguna otra obra clásica de la antigüedad cuenta con tal respaldo. John Lee comparó la Biblia con Shakespeare. Escuchen lo interesante que dice. Parece extraño que el texto de Shakespeare, que ha estado en existencia menos de 208 años, sea mucho más incierto y corrupto que el del Nuevo Testamento, que ahora tiene 18 siglos de antigüedad, durante casi 15 de los cuales existió solamente en forma manuscrita. Con solamente 12 o 20 excepciones, el texto de cada versículo del Nuevo Testamento puede decirse que está de tal manera establecido por el consenso general de los eruditos de cualquier disputa que en cuanto a sus lecturas debe atribuirse más bien a la interpretación de las palabras que a cualquier duda respecto de las palabras mismas. En cambio, en cada una de las 37 obras teatrales de Shakespeare hay probablemente un centenar de lecturas todavía en disputa.
una gran porción de lo cual afecta el significado de los pasajes en que ocurren. Qué interesante, ¿no? Así que bueno, tenemos la supervivencia a través, ¿no?, del tiempo. También tenemos la supervivencia de la Biblia a través de la persecución. Wow. Qué bueno. Como ningún otro libro, la Biblia ha soportado los ataques mal intencionados de sus enemigos. Muchos han tratado de quemarla, de prohibirla y de ponerla fuera de la ley desde los días de los emperadores romanos hasta el presente en los países dominados, por ejemplo, por el comunismo. Exactamente. Y ¿saben una cosa? Voltaire, el famoso escritor francés que murió en el año 1778, dijo que en menos de 100 años después de su época, el cristianismo y la Biblia desaparecerían. Sin embargo, Voltaire ha pasado a la historia, mientras que la Biblia permanece. Y ¿saben una cosa? Tan solo 50 años después de la muerte de Voltaire, su casa fue usada como imprenta ¿para qué? Para producir Biblias. Y la paradoja de la vida. Claro, sí, y recuerdo un versículo que está en Isaías 40 del 6 al 8 y dice: toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre. Qué bueno. Ese versículo, Adriana, me hace acordar a otra anécdota histórica. A ver. En el año 303 después de Cristo, Diocleciano expidió un edicto para destruir a los cristianos y a su libro sagrado. Se promulgó en todas partes una carta imperial ordenando que las iglesias fuesen demolidas y las escrituras fuesen destruidas por el fuego, y proclamando que aquellos que detentaban altos puestos perderían todos los derechos civiles, mientras que los que estaban en su casa, si persistían en su profesión del cristianismo, serían privados de su libertad. La ironía histórica del anterior edicto para destruir a la Biblia es que Constantino, el emperador que siguió a Diocleciano 25 años más tarde, comisionó a Eusebio para que preparara 50 copias de las escrituras a expensas del gobierno. Me viene una pregunta. ¿Qué habrá pasado con Diocleciano? Sí. Vamos a averiguarlo. Googleemos. Por favor. ¿Qué pasó con Diocleciano? Y sí, le pedimos a los oyentes que ya busquen dónde fue. ¿Cuál fue el final de Diocleciano? Claro. Que nos cuente. Perdió la cabeza en la horca. En algún lugar algo. No le habrá pasado muy bien, que digamos. Evidentemente la Biblia es única en su supervivencia. También es única porque ha sobrevivido a las críticas. Los incrédulos han estado refutando y atacando este libro y sin embargo en la actualidad permanece tan sólido como una roca. Sí. Su circulación aumenta y es más amado y querido y leído hoy que nunca antes. Los incrédulos, con todos sus asaltos, han hecho tanta impresión en este libro como la que haría un hombre con un martillo de tapicero golpeando las pirámides de Egipto. Muy buena la comparación. Yo me estoy re divirtiendo con esto. Cuando el monarca francés propuso que se persiguiera a los cristianos en sus dominios, un anciano estadista y soldado le dijo: Señor, la iglesia de Dios es un yunque contra el cual se han gastado muchos martillos. Así es, como los martillos de los incrédulos han estado golpeando contra este libro por las edades, pero los martillos se gastan y el yunque todavía dura. Es así. Si este libro no hubiese sido el libro de Dios, hace tiempo que los hombres lo hubieran destruido. Totalmente. Los emperadores y papas, reyes y sacerdotes, príncipes y gobernantes, todos ellos han probado su mano contra él. Ellos mueren y el libro todavía vive. Permanece, exacto. Exacto, el versículo que vos leías. ¿Y a qué se debe la inmortalidad de la Biblia? Ay, qué buena pregunta. Específicamente a que su maravillosa virtud es la de satisfacer las necesidades espirituales del ser humano, las cuales son las mismas desde
el principio del mundo. Exacto. Creo que esa es la realidad, y si todos estos que intentan destruir, ¿no?, al evangelio, los cristianos, las iglesias y la palabra, se dedicaran a leerla, creo que sus vidas serían transformadas. Es que cuando lo hicieron, realmente terminaron creyendo en Dios. Les voy a contar algo, una anécdota real pero graciosa. Bernard Ram añade que más de 1 millón de veces las campanas han anunciado la muerte de la Biblia. Se ha formado la procesión fúnebre, se ha inscrito la lápida mortuoria y se ha leído el oficio, pero de manera inexplicable el cadáver nunca ha aparecido. Está muy buena, ¿no? Ningún otro libro ha sido tan molido, acuchillado, cernido, escudriñado y vilipendiado. ¿Qué libro de filosofía o de religión, Cierto. de psicología? Sufrió estos embates, ninguno. Ninguno para nada. de bellas letras de los tiempos clásicos o modernos ha sido sujeto a un ataque masivo semejante al que ha sufrido la Biblia, con el mismo rencor y escepticismo, sí. con tal perfección y erudición, sobre cada capítulo, línea y declaración. La Biblia todavía es amada por millones, leída por millones y estudiada por millones. Además, la Biblia es única en sus enseñanzas. Mira qué bueno. Tenemos profecías. Es el único volumen producido por el hombre o por un grupo de hombres, en este caso, en el cual se puede encontrar un gran cuerpo de profecías relativas a naciones en forma individual, a Israel, a todos los pueblos de la tierra, a ciertas ciudades y a la venida de uno, que sería el Mesías. El mundo antiguo tuvo muchas maneras diferentes de determinar el futuro, conocidas como adivinación, pero en toda la gama de la literatura griega y latina no hallaremos verdaderas profecías específicas referidas a un gran hecho histórico por suceder en el futuro distante, ni profecía alguna referente a un Salvador que se levantaría entre los humanos, a pesar de que en dicha literatura a veces se emplean las palabras profeta y profecía. También es única en la enseñanza de la historia, ¿no? Y un poco vos recién hablabas, Adri, sobre el pueblo hebreo, ¿no? Como ellos escribían. La tradición nacional hebrea excede a todas las demás por la claridad con que describe los orígenes tribales y familiares. En Egipto, en Babilonia, en Asiria, en Fenicia, en Grecia, en Roma, buscaremos vanamente algo comparable. No hay nada como ella en la tradición de los pueblos germánicos, ni en la India, ni en la China, en sus más antiguas memorias históricas. Todo ha sido como distorsionado a través que fueron pasando los años, ni en los más antiguos escritos hindúes, los Puranas, así llamados, ni en las primeras historias griegas existe huella del hecho de que tanto los indomarios como los helenos fueron nómades en otro tiempo que emigraron a sus posteriores territorios procedentes del norte. Los asirios, a decir verdad, recordaron vagamente sus primeros gobernantes. Se acordaban como que vivían en carpas, pero se olvidaron de la mayor parte de la historia concreta. Solamente en la Biblia, la verdad que el pueblo hebreo ha tenido esa claridad de detalle a través de las generaciones. Y este punto me encanta, y es la singularidad de la enseñanza de las personalidades que tiene la Biblia. Lewis Schaffer, fundador y expresidente del Seminario Teológico de Dallas, lo expresa de este modo. Dice: la Biblia no es la clase de libro que el hombre escribiría si pudiera, o que podría escribir si quisiera hacerlo. ¿Por qué? Porque la Biblia trata con mucha franqueza acerca de los pecados de sus personajes. Es verdad. Es verdad. Vieron que es de la naturaleza humana justificar, minimizar o disimular u ocultar, ¿no?, los vicios o faltas de los personajes. Eso es cierto, ¿no? Se tapa. Pero la Biblia describe a sus personajes franca y objetivamente tales como fueron, ¿no?, con sus virtudes y sus pecados. Vamos a considerar algunos de los patriarcas. Dios muestra su predilección por Abraham, Isaac y Jacob hasta el punto de llamarse Dios de ellos.
no obstante lo cual no se ocultan sus pecados, ¿no? Los exponen, los cuentan. Sí, clarito, Jacob. Exacto, sí. Abraham con sus mentiras. Sí. Israel es el pueblo elegido de Dios, pero se describen descarnadamente sus bajezas. No hubo en Israel profeta más grande que Moisés. Con todo, él mismo relata el incidente por el cual Dios no les permitió a él y a su hermano entrar en la tierra prometida. ¿Y qué podemos decir de David, mi personaje favorito, ¿no? El hombre que fue conforme al corazón de Dios. Cualquier otro biógrafo hubiera ocultado cuidadosamente su aventura amorosa con Betsabé. Hasta los apóstoles refieren sus propias faltas y las de sus compañeros. Y ver estos hombres que han sido como nosotros, relatados en la Biblia, creo que son de inspiración para nosotros, ¿no? Porque si han sido normales, digamos, ¿no? Con sus defectos y virtudes, y Dios ha obrado de una forma tan poderosa en ellos, nos da esa esperanza, esa fe de que con Dios, con nosotros, Dios va a hacer exactamente lo mismo, claro, ¿no? Y nos va a llevar a ese propósito para el cual hemos sido llamados. Claro, es que hay un poder transformador. Exacto. A través de lo que vamos, del espíritu que tiene, lo que vamos leyendo en la palabra. Exacto, entonces las biografías actuales tratan, como decía Adriana, de encubrir, de pasar por alto o de ignorar la parte sombría de la gente. Pero la Biblia tiene el hábito de contar las cosas como son. Qué bueno. Qué bueno. También es única en su influencia sobre la literatura circundante. Y acá me gusta lo que explica, dice que si se destruyera, McAfee dice eso, Cleland McAfee. Si se destruyeran todas las Biblias en todas las grandes ciudades, el libro podría ser restaurado en todas sus partes esenciales a partir de las citas de ella que hay en las estanterías de la biblioteca pública en la ciudad. Porque no hay libro, claro, hay mención de la Biblia en toda la bibliografía, la literatura. El historiador Philip Schaff habla sobre la singularidad de Jesús, ¿no? En la Biblia, y dice: este Jesús de Nazaret, y me encanta esta parte, sin dinero ni armas conquistó más millones que Alejandro, César, Mahoma y Napoleón. Es cierto. Sin ciencia y sin erudición derramó más luz sobre las cosas divinas y humanas que todos los filósofos y eruditos combinados. Sin la elocuencia de las escuelas habló tales palabras de vida como nunca antes o después fueron dichas, y produjo efectos que yacen más allá del alcance del orador o del poeta. Sin escribir ni una sola línea, puso en movimiento más plumas y proporcionó temas para más sermones, oraciones, discusiones, volúmenes de erudición, obras de arte y cánticos de alabanza que el ejército completo, y me estoy emocionando, de grandes hombres de los tiempos antiguos y modernos. Bernard Ramm agregó: existen complejidades de estudios bibliográficos que no tienen paralelo en ninguna otra ciencia o departamento del conocimiento humano. A partir de los padres apostólicos, por allá por el año 95 después de Cristo hasta los tiempos modernos, existe un gran río literario inspirado por la Biblia. Diccionarios bíblicos, enciclopedias bíblicas, léxicos bíblicos, atlas bíblicos, geografía. Estos pueden considerarse como el punto de partida. Luego, a la aventura, podemos mencionar la vasta bibliografía sobre teología, educación, himnología, misiones, bueno, etcétera. Parece haber un número interminable. John Scott Latourette, que fue un historiador de Yale, dijo: una evidencia de su importancia, del efecto que él ha tenido sobre la historia y presumiblemente del desconcertante misterio de su ser, es el hecho de que ninguna persona que haya vivido sobre este planeta ha evocado una cantidad tal de literatura entre tantos pueblos e idiomas que, lejos de menguar, el torrente continúa en aumento. ¡Qué belleza! Me emocioné, sí, porque es una gran realidad. Si usted es una persona inteligente, y yo sé que nuestros oyentes lo son, leerá el libro que ha atraído la atención más que los demás
en el caso de que usted ande en busca de la verdad. Y creo que es un buen momento para ir a otro tema musical de Rojo, que justamente dice: tu palabra es mi guía. Estás escuchando En Sala de Espera. Guíame, Dios, a donde quieras que yo vaya. Guíame, tú eres el dueño del mañana. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. En tus promesas tengo toda mi esperanza. Y soy feliz por el abrazo de tu gracia. Eres mi anhelo y mi deseo. Quiero agradarte y siempre darte todo mi amor. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Oh, mi Dios, sé que eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Tu palabra es mi guía. Eres tú todo lo que me llena y sé que puedo confiar en ti. Escucharte me hace vivir. Eres tú todo lo que me llena y sé. Eres tú, es tu palabra lo que nos llena, lo que nos guía, lo que nos alumbra el camino y cada día, ¿no? Al levantarlos, qué hermoso. Bueno, siguiendo con el tema de la Biblia, de la palabra, qué bueno sería reflexionar ahora, porque sabemos que, bueno, nuestra Biblia está formada por cierta cantidad de libros, pero hay algunos libros que han sido descartados, no forman parte de la Biblia, ¿verdad, Ale? Sí, justamente. La nómina de los libros que forman aceptadamente parte de nuestra Biblia es lo que conocemos con el nombre de canon bíblico, ¿verdad? Sí. Y hay algunos libros que si vos ves, por ejemplo, la Biblia nuestra, la protestante, y ves una Biblia católica, la católica tiene un par de libros más, 7 libros más que figuran en el Antiguo Testamento. ¿Y cómo denominamos a esos libros? ¿Cómo puede ser que en una estén y en la otra no? ¿Verdad? Esos libros es lo que llamamos libros apócrifos. ¿Qué quiere decir esta palabra apócrifo? Quiere decir secreto o difícil de entender, o también en otra traducción, oculto.
Ajá. ¿sí? Entonces ya nos vamos dando cuenta que no son libros que estén, digamos así, claramente, la crítica principal es que no están inspirados por el Espíritu Santo. Ujú. Entonces, al no haber una claridad de la inspiración, porque quizás cuentan historias más bien humanas, mezcladas, con cuestiones fantasiosas, en algunas oportunidades así mágicas también, no se los considera parte inspiradas, digamos así, por el Espíritu Santo, como habló muy bien Silvana, de la inspiración y del lineamiento único que ha tenido a pesar de tantos años, tantos escritores diferentes, tantos lugares diferentes, tantas personas, ¿no?, distintas que la escribieron, cómo conserva un mismo alineamiento, y eso es el poder del Espíritu Santo. Ujú. Bueno, estos libros se consideran que no están bajo esa nómina, ¿no? Digamos, no están inspirados por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuáles son los libros apócrifos que están en el Antiguo Testamento? Los podríamos dividir de la siguiente manera: algunos de índole didácticos, por ejemplo, Sabidurías de Salomón, Eclesiástico, no Eclesiastés, Eclesiástico, Baruch, la Carta de Jeremías, por ejemplo, Tercera de Macabeos y Cuarta de Macabeos, como didácticos. Míticos, sí, algunos, por ejemplo, el libro de los Jubileos, el libro de Tobías, de Judith, también la historia de Susana, libros de tipo histórico, como por ejemplo Primera de Esdras, Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, libros de tipo poéticos, como los Salmos de Salomón, los apocalípticos, Primera de Enoc, Segunda de Enoc, ¿sí? O sea, es como que para esos libros en nuestra Biblia no los conocemos, ¿verdad? Otros libros, el Testamento de los 12 Patriarcas. Entonces, todo esto son libros apócrifos dentro del Antiguo Testamento. Desde hace 4 siglos más o menos se mantiene una aguda controversia entre los, digamos, de postura protestante y católicos por la inclusión de algunos libros apócrifos de parte de estos en el canon del Antiguo Testamento. Mientras que las iglesias protestantes aceptan 39 libros recibidos del canon hebreo, la iglesia católica admite además como canónicos, o sea, bajo esa, digamos, como que lo aceptan, que forman parte de ese canon, 11 de los 14 libros apócrifos incluidos en la versión de los 70. Esa versión de los 70 es la traducción del antiguo, digamos, del Antiguo Testamento en el griego, ¿verdad? Digamos, desde el punto de vista, digamos, de los católicos, ¿no? Que las razones que aducen los eruditos para admitir a estos libros dentro de del Antiguo Testamento, por ejemplo, hablan de que el Nuevo Testamento refleja las ideas contenidas en los libros apócrifos por las alusiones a los hechos y enseñanzas de estos. La versión de los 70, de cuyo texto citaron las más de las veces los escritores del Nuevo Testamento, contiene libros apócrifos. La Septuaginta que mencionó Silvana contiene libros apócrifos. Muchos padres de la iglesia primitiva reconocieron como canónicos algunos de estos libros apócrifos. Los libros apócrifos se hallan en otras versiones antiguas, y en el Concilio de Trento de 1546, que es el que estableció en Europa la paz definitiva en esa lucha encarnizada que se había producido entre católicos y protestantes, también los declaró canónicos a estos libros. Ahora, ¿cuál es el punto de vista protestante? Por ejemplo, se basan específicamente en 5 principios que son los siguientes. Por ejemplo, hay una notoria ausencia de autoridad, en los libros apócrifos. Ninguno de sus autores afirma escribir por inspiración divina. Se puede comparar, por ejemplo, la carta apócrifa atribuida a Jeremías con la canónica registrada en Jeremías 29 y las adiciones a Daniel con el respectivo libro canónico. Entonces, los eruditos que estudian específicamente estos temas se dan cuenta de justamente que no hay una autoridad en cuanto a que
hacen los libros, escribieron estos libros, pero ni en ningún momento hablan de haber sido inspirados de parte de Dios. Ese es un argumento de, digamos, de la Iglesia protestante. ¿Por qué no están en nuestra Biblia? Los libros apócrifos no son proféticos porque fueron escritos en el periodo en que no había profetas en Israel. Josefo da testimonio de que no hubo profetas después de Artajerjes, y el Talmud de que después de Malaquías el Espíritu Santo se apartó de Israel. Los mismos libros apócrifos afirman o dan a entender que en su tiempo no había profetas. Afirmaciones, por ejemplo, otras cosas, ¿no?, que podemos tener en cuenta. Afirmaciones de los libros apócrifos no concuerdan con las enseñanzas de la Biblia. Por ejemplo, abundan fábulas, errores históricos y doctrinales. Entonces vamos viendo una seguidilla, se ve en esos libros apócrifos, una seguidilla de situaciones que van en contra de de lo que nosotros consideramos libros inspirados de parte de Dios, ¿no? Entonces, si uno mira en una Biblia, por ejemplo, católica, aparecen estos libros de Tobías, de Judith, de los Macabeos. Y bueno, por ejemplo, en el caso de los Macabeos, que son muy conocidos, en el caso de del primer libro de Macabeos, es una narración histórica de luchas del pueblo judío en el siglo II a.C. y cuenta las hazañas de un sacerdote, Matatías, y sus hijos, y que enfrentaron a los sirios. Y en segunda de Macabeos, que tendría que ser como la continuación, en realidad no es la continuación, sino que son relatos más bien paralelos del primera de Macabeos, o sea que ahí también, viste, como que hay una descompaginación. Entonces, frente a esas situaciones, desde ya que uno los considera como que, bueno, no están, no reúnen las características que se requiere para incluirlos dentro del canon nuestro, ¿no? Y en el Nuevo Testamento, ¿cuáles son esos libros apócrifos? Ya podemos hablar que desde mediados del siglo I después de Cristo comenzaron a circular por las iglesias numerosos libros cuyos autores escribían en nombres de los apóstoles con el fin de que los escritos fueran aceptados. Pero por lo general estos libros carecen de valor histórico o religioso. También quizás por lo mismo, ¿no? Porque contienen fábulas, pretenden llenar lagunas históricas de libros canónicos y bueno, recurren a distintos, digamos así, recursos literarios, pero que no corresponden a una realidad ni siquiera histórica. O bueno, como en algunos casos promueven herejías también, ¿no? ¿Cuáles son algunos de estos libros así apócrifos del Nuevo Testamento? Por ejemplo, relatos sobre María, con respecto a, por ejemplo, la Asunción de María, la Natividad de María, evangelios, ¿sí? El Evangelio de Tomás, el Evangelio según los hebreos, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio de Pedro, ¿sí? El Evangelio de Nicodemo. Yo la verdad muchos de ellos no tenía idea de que existían, No, pero evidentemente están mencionados aquí en estos libros que nos basamos, que dicho sea de paso, hemos recurrido a un libro muy lindo también, aparte del que tiene Silvana, se llama El Libro Siempre Nuevo, de José Silva Delgado, y el libro es Introducción a la Biblia, que se estudia en los institutos bíblicos. Y epístolas, por ejemplo, que hay en los, digamos, dentro de estos libros apócrifos, ¿no? La carta de Jesús a Abgaro, la epístola de Pablo a los laodicenses, la epístola de Pablo a Séneca, la epístola de Pedro a Santiago, y dentro de Apocalipsis está el Apocalipsis de Pedro. Mira tú. No, imagínate todo lo que tendríamos que estudiar, ¿no? Si fuéramos libro por libro de cada uno de ellos, pero bueno, están los estudios para yo mirando un poquitito, y podés googlearlo y entrar y empezar a leer en qué consiste el argumento de cada uno de ellos, como una cuestión así de curiosidad investigativa, claro. No, porque no te van a aportar justamente nada que te edifique, nada inspirado por el Espíritu
Espíritu Santo. Por eso son considerados apócrifos y en nuestra Biblia no se encuentran. Así que bueno, sí, quizás lo vas a encontrar alguno de ellos en el Antiguo Testamento de la Biblia católica. Sí, yo tengo, si me permitís, Ale, mencionar nada más sobre esto del canon. ¿Cuáles son las pruebas a que se somete un libro para incluirlo? Qué interesante. En el canon. Son 5 puntitos. Dice, la primera pregunta, ¿es autoritativo? Es decir, ¿provino de la mano de Dios? ¿Viene este libro con un divino así dice el Señor? Ese es uno de los puntos, digamos, para incluirlo en el canon. Segundo, ¿es profético? O sea, ¿fue escrito por un hombre de Dios? Tercero, ¿es auténtico? Los padres de la Iglesia eran partidarios de la política de si estás en duda, deséchalo. Esto realzó la validez de su discernimiento de los libros canónicos. 4. ¿Es dinámico? Es decir, ¿tiene el poder de Dios que transforma las vidas? Y por último, ¿fue recibido, reunido, leído y usado? Es decir, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios? Estos son los 5 puntitos. Buenísimo. Que se usan, que son las pruebas a las que se somete un libro para incluirlo básicamente en el canon de la Biblia. Son los principios que se han aplicado. Bueno, y como cierre, me gustaría comentarles algo que dice también Josh McDowell sobre la experiencia cristiana. Dice que muchas personas tienen la impresión de que la conversión cristiana es una experiencia psicológica inducida, obtenida por medio de un lavado cerebral del sujeto con palabras persuasivas y con presentaciones emocionales de los mitos cristianos. Se piensa de un evangelista como de alguien que por medio de la psicología manipula las mentes débiles e impotentes para que adopten sus puntos de vista. Yo he escuchado estos argumentos, ¿no? Algunos han sugerido que la experiencia cristiana puede explicarse sobre la base de reflejos condicionados. Ellos argumentan que cualquiera, después de estar expuesto en forma repetitiva al pensamiento cristiano, puede ser enseñado con una especie de hipnosis espiritual. Pero normalmente me llama la atención que la mayoría de las personas, ¿no?, que expresan este tipo de pensamiento son justamente personas que jamás leyeron la Biblia. Cuando uno les pregunta, bueno, claro, pero vos tenés toda esta Biblia, ¿pero leíste la Biblia? No. Claro. ¿No? Entonces, qué bueno sería que antes de emitir estos juicios te tomaras el tiempo, ¿no? Porque el Dios del cristianismo no es un Dios imperceptible y desconocido, sino uno que tiene atributos y características específicas que justamente están reveladas en las Escrituras. De manera diferente a las religiones que rinden devoción a dioses místicos, los cristianos, bueno, ponemos nuestra fe en un Dios que puede ser identificado y que se dio a conocer en la historia enviando a su Hijo Jesucristo. Los cristianos pueden creer que sus pecados, o sea, podemos creer que han sido perdonados porque el perdón fue cumplido y registrado en la historia por el derramamiento de la sangre de Cristo en la cruz. Los cristianos podemos creer que Cristo está vivo en la actualidad dentro de nosotros porque Él fue resucitado de entre los muertos en forma histórica. Qué bueno. Y te dejo este mensaje, y si querés acercarte a algunos de los anexos que tiene la iglesia del Puente, quizás el templo central de Irigoyen no te queda cómodo, o el de Avenida La Plata, te damos en Lanús, Hipólito Yrigoyen 3547, los servicios son los miércoles 19 y 30 horas, domingo 10 horas, en Quilmes Este, Libertad 1448, los servicios son los días miércoles 18 y 20 horas, los domingos 9 y 18 horas, en Bernal Oeste, Boedo 1734, los días martes 20 horas, sábados 20 horas, domingos 18 horas. En Berisso, Avenida Génova 3143, los servicios los domingos a las 19 horas. En Dolores, Juan Bautista Selva y Espora, y los servicios los sábados 19 horas. Y en Ezeiza, Pravas 141, a 2 cuadras de la estación de Ezeiza, y los servicios son los días martes a las 20 horas y los domingos a las 10 horas. Tu corazón está herido, te lastimaron, tenés un pasado difícil que no podés
olvidar, que no podés remontar. Bueno, ¿sabés qué? La palabra de Dios es medicina. Yo te invito ahora a que escuchemos un tema de Marcos Barriento que dice: tu palabra es medicina. Y ya nos despedimos, que tengas una semana bendecida y nos reencontramos el próximo martes. Estás escuchando En Sala de Espera. Está atento a mis palabras, hijo mío. Inclina tu oído a mis consejos. No se aparten de tus ojos, guárdalos en tu interior, porque medicina y vida son a ti. Clama al Señor en tu angustia y te librará de la aflicción. Su palabra Él envió y por ella te sanó. De la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, mi vida yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, que medicinas son a mí, que medicinas son a mí. Palabra Él envió y por ella te sanó, de la ruina te libró el Señor. Vivifícame conforme a tu palabra, susténtame, Señor, mi vida yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, a tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí, porque medicinas son a mí.
Tus palabras, Señor, son vida para mí. Tus palabras son medicina a mi cuerpo. Habla tu palabra, Señor, y sana. Envía tu palabra hoy, Señor, y restáurame. Tus palabras son medicina. Tus palabras son medicina. Habla, oh Señor. Habla, oh Señor. Renuévame con el poder de tus palabras. Tu palabra es medicina. Tus palabras son mi vida. Tus palabras son medicina. Tus palabras me vivifican. Tus palabras me iluminan. Envía tu palabra, envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi ser. Envía tu palabra, envía tu palabra sobre mi vida, sobre mi ser, sobre mis huesos, mi alma también. Habla tu palabra, habla tu palabra. Sáname, Señor, yo clamo hoy. Vivifícame conforme a tu palabra. Susténtame, Señor, vida yo tendré. Haz llover, Señor, dulce fruto en mí, para tu voluntad perfecta ser. Sáname, oh Dios, restaura hoy mi vida, todo mi interior, renueva con tu amor. Lléname, Señor, tus palabras hoy, porque medicinas son a mí. Porque medicinas son a mí.